saludarnos. Es un gusto saludarnos en esta pues segunda y última clase virtual que vamos a tener. Perdón. Y entonces vamos a lo que es rápidamente. Habíamos quedado, buenas noches, espero estén bien. Nos quedamos en cómo las técnicas, ¿no? Que tienen como finalidad que era desarrollar el sentimiento de nosotros, enseñar de una forma de pensar activa, escuchar de una forma comprensiva y todo esto. Pero ahora tenemos que hacer nosotros como profesores el cambio de actitudes por parte de los alumnos a la hora que estemos trabajando con el grupo. Cuando hablamos de dinámicas de grupo, obviamente no estamos hablando del trabajo que tenemos nosotros ya de manera individual o personal con cada uno de nuestros alumnos. Entonces, obviamente tenemos que hacer el cambio de una actitud tradicional a una actitud competencial. ¿Qué significa esto? Y vamos a verlo muy rápidamente. Cambiar escuchar por hablar. Cambiar las normas rígidas por libertad y autonomía. Cambiar las coacciones por responsabilidad. Cambiar la competición por cooperación. La intimidación por permisividad. La actitud defensiva por seguridad. Las sorpresas por una planificación colectiva. Bueno, esta parte ya va para nosotros. Cambiar al profesor centralista a el interés del grupo. También cambiar el autoritarismo del profesor por el consenso del grupo. Y por último, también, no menos importante, la evaluación del profesor por la autoevaluación del grupo. ¿Ok? Hay que evitar, ya les decía yo la clase pasada, los grupos no nacen, los grupos se hacen. Entonces, hay que evitar actitudes defensivas. ¿Y cómo se evitan estos, maestros? Bueno, hay que crear un clima agradable, confiado, donde todos los miembros se sientan cómodos y aceptados por todos. Pero hay que tener presente dos aspectos, maestros. Es necesario, en primer lugar, conocer los fundamentos teóricos y los principios básicos de las técnicas de Hola María, de dinámicas de grupo y su procedimiento. Y en un segundo término, estoy en todo, ¿eh? Y en un segundo término, hay que modificar hacia una mayor seguridad las actitudes y conductas profesionales. En el primer aspecto, lo que en donde les digo que hay que cambiar, hay que conocer, perdón, los fundamentos teóricos y los principios básicos de las técnicas de las dinámicas, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque se trata de un aprendizaje intelectual sin ningún secreto y que además nosotros los profesores debemos de tener esa responsabilidad porque estamos delante de un grupo. No somos profesores improvisados, se supone que somos profesores preparados. Y en el segundo, pues obviamente es más delicado. ¿Por qué? Porque hay que cambiar conductas y actitudes, muchas veces, maestros, muy arraigadas a lo largo de los años de la experiencia docente. Por eso, en resumen, ahora van la forma en que tenemos que cambiar los profesores y obviamente tenemos que cambiar un rol. Hay que cambiar el rol del docente tradicional por el rol del conductor del grupo. ¿Y cuál es esto, maestro? A ver, hay que cambiar el que yo como profesor, como profesora, tengo todo el saber a yo como profesor promuevo el saber y enseño a aprender. Otro punto también que hay que cambiar es tener la autoridad a pasar a hacer. Que cada uno y una de nuestras alumnas tenga responsabilidad. En vez de tomar decisiones, tenemos que enseñar también a que nuestros alumnos tomen decisiones. En vez de hacer que los alumnos hagan lo que nosotros le estamos diciendo, hay que hacer que nuestros alumnos escuchen, pero también hablen y digan lo que no les parece o lo que se puede mejorar. ¿Se acuerdan que no hace menos de 5 minutos hablamos del consenso del grupo? Un profesor que no toma en cuenta el consenso del grupo no es un buen profesor. ¿Por qué? Porque tenemos que romper con esta
idea del profesor centralista. En vez de aplicar normas, esto de aplicar coacciones, pues podemos utilizar técnicas de grupo. En vez de decir, estos son los objetivos, hay que proponer cuáles son los objetivos. Pero maestro, ¿no crees que tenemos niños muy pequeños a veces en nuestro grupo? Sí, pero eso no significa que el niño o la niña, por pequeño que sea, tiene por qué aguantar a un profesor autoritario. No es que a veces el niño o la niña te diga que no le parece, pero desde el momento en que se rehúsa a hacer lo que le estás diciendo, es que hay algo que no le está pareciendo en su poco sentido. Y en vez de preocuparnos como profesores por la disciplina, hay que preocuparnos por el proceso grupal. En vez de evaluar solo al alumno, evalúa cómo está el alumno junto contigo. En vez de trabajar con los alumnos, hay que trabajar con el grupo. Y lo que les decía, en vez de controlar y sancionar, hay que estimular, orientar y tranquilizar. ¿Ok? Por eso recuerdo, no sé si ya han visto los videos, yo espero que ya repito, ahí incluso hablamos sobre las técnicas de relajación, las técnicas de tranquilizar muchas veces al grupo. ¿Quién va a ser entonces el conductor del grupo? El maestro, la maestra. Un buen conductor de grupo, una buena conductora de grupo, es aquella que ayuda a funcionar. Tiene un rol de líder, de animador, distinto del que podemos encontrar a veces. Y obviamente también podemos encontrar diferentes tipos de líderes. Aquí no me voy a, aquí no me voy a detener, o bueno, me gustaría detenerme porque tenemos que ver, mis queridos maestros, qué tipo de líderes somos. De entrada este líder autoritario, que ese no queremos, obviamente, este que toma las decisiones, da órdenes, normas, impone criterio, es el único responsable, da pocas explicaciones de sus acciones, señala los objetivos, distribuye el trabajo, no midiendo las capacidades de sus alumnos. Y obviamente los grupos que son dirigidos por este tipo de profesor, que son los grupos dirigidos autocráticamente, ¿cómo son? Son hostiles, siempre están descontentos, hay mucha competición, sus miembros son pocos creativos, son más dependientes y, ojo, ¿qué pasa cuando tenemos a un maestro autoritario? Obviamente las reacciones pueden ser agresivas en unos y apáticas en otros. Si somos líderes paternalistas, si somos maestros paternalistas, ese es el otro extremo del autoritario. ¿Por qué? Porque el líder paternalista es amable, cordial, paternal, deja discutir, pero al final expone sus razones de peso que tiene que ser autoritario porque les dice, es lo que hay y es lo que deben de aceptar todos. Pero el profesor paternalista, la profesora paternalista, es protector, pero además experto. Pero además, como siente que está protegiendo a sus querubines, a sus adolescentes, a sus niños, no permite ni acepta ninguna observación o que se le discuta su decisión. En estos grupos, cuando se tiene a un profesor paternalista, los componentes, los integrantes no se desarrollan, no crecen académicamente. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidad de que... Vivo cerca de una zona de hospitales, perdón. Porque pues no se les permite tomar decisiones. Pero además, ¿saben cuál es el otro problema del profesor paternalista? Que no deja que sus alumnos y alumnas aprendan de sus propios errores. Entonces, obviamente, nuestros alumnos, si somos maestros paternalistas, no adquieren nunca responsabilidad. Luego está también el líder democrático. Ahorita me van a decir, digo, los que están en la onda de profesores con qué líder se identifica. El líder democrático, no crean que es el mejor, pero bueno, vamos a explicarlo. El líder democrático confía en la capacidad del grupo. Es quien favorece las discusiones,
pide y tiene en cuenta las opiniones del grupo antes de tomar alguna decisión. La responsabilidad la comparte en el grupo y da explicaciones y este sí acepta críticas, pero además les deja en libertad a los alumnos y alumnas para trabajar como se les venga en gana. Los grupos, obviamente, que están liderados por este tipo de profesor, pues son más motivados para trabajar. Obviamente, en un grupo liderado por un profesor democrático, las relaciones personales son más estrechas, son más cordiales, hay más comunicación, menos hostilidad y también hay mayor desarrollo personal, es decir, individual, de cada uno de los alumnos. Luego viene el líder pasivo, que no es igual que el líder paternalista. El líder pasivo es este maestro que se había dicho, no ustedes, pero muchos que es el maestro huevón, que así tiene que decírseles. ¿Por qué es así? Sí, Elisa, sí, es que es huevón. Actúa poco, deja hacer a los miembros lo que quieran. No toma decisiones, no orienta, las discusiones no las puede controlar. Obviamente, entonces vamos a tener un grupo débil, pero también un grupo de carácter individualista. ¿Y qué pasa con el grupo? Con un maestro pasivo. Pues no tiene incentivos, se discute por discutir sin llegar a tomar alguna decisión y pues obviamente tiene un poco espíritu cooperador y pues nuestros integrantes pues se desarrollan muy poco o nada. Aquí viene ya después el liderazgo participativo o el profesor participativo. El profesor participativo es cuando permite que su grupo actúe por consenso. Todos los miembros, todos los alumnos y las alumnas trabajan en conjunto para lograr una buena cohesión de grupo. Lo que importa para el profesor participativo es que todos sus alumnos crezcan y desarrollen en conjunto y de manera individual. Pero además, el profesor participativo no permite que ningún alumno sea líder. Además, el profesor participativo permite que los objetivos y las actividades sean escogidas por el grupo. Esta estructura puede funcionar, sí puede funcionar, pero ojo, puede funcionar solo en grupos suficientemente maduros y experimentados. Y entonces, en las dinámicas de grupo es la meta que ustedes deben de tener como profesor. ¿Con qué profesor se identifican ustedes? Bueno, buenas noches, maestro. No sé si me logra escuchar, lo que pasa es que Sí, aquí está lloviendo mucho, pero me gustaría participar. gracias María, te Bueno, escuchamos. sí, en este caso creo que yo me relaciono o me identifico con el participativo. ¿Por qué? Porque en todas mis sesiones, todas mis clases, con las personas con las que yo interactúo, desde lo que son pequeños niños, adolescentes y adultos, siempre permito o les permito a los individuos que se desarrollen como ellos son, vaya, que sean autónomos, que al momento en que se les brinde alguna actividad o una tarea, sean ellos capaces de poder desarrollarla y poder recrearla conforme las instrucciones. Vaya, obviamente, si estamos hablando de una escuelita, nos damos cuenta que hay instrucciones para los niños y las niñas, ¿no? Entonces, ellos van a ir, dependiendo la indicación que se les dé, van a ir haciendo sus actividades, ya sean actividades lúdicas, teóricas, prácticas, en fin, ¿no? Entonces yo creo que la intención de ser, o sí, de ser un líder participativo en una clase, en una sesión, en este caso conmigo, que yo soy psicóloga, eh, es, es más autónoma para que en este caso los niños, los adolescentes y los adultos puedan identificarse también como personas, porque a tanto nos ayudamos nosotros como los ayudamos a ellos a desarrollarse en todos sus contextos, tanto educativos, personales, sociales.
de cierta forma, ¿no? A partir de ese campo participativo, como pues, lo mencionamos. Gracias, María. Bueno, María ya se identificó con el líder participativo. Supongo que María lo dice porque, bueno, es lo que yo les decía, ¿no, María? ¿Dónde se puede lograr este grupo cuando son suficientemente maduros y experimentados? Esto no significa, lo que nos acaba de compartir María, no significa, mis estimados maestros, lo que yo les decía cuando hablé sobre el liderazgo, que alguno de estos es como la meta suprema o la meta última. ¿Por qué? Porque María nos acaba de decir algo muy importante. Se identifica con el líder participativo, pero está pendiente, enrola, está presente, porque hay algo que dijo María también que les dije en la clase pasada. Recuerden que estamos formando a personas, ¿cierto, María? Estamos formando a buenos ciudadanos o estamos formando a personitas que queremos que sean buenos ciudadanos. ¿Para quién? Para con la sociedad. Entonces, como dice María, tenemos que ir encaminándolos, ¿no? Ver que la libertad que uno les permite no la conviertan en libertinaje y que al final ellos puedan interpretar la actividad que les deja María o cualquiera de ustedes a manera en que tanto María como nosotros como profesores, digamos, la está comprendiendo perfectamente bien. Muchas gracias, María. ¿Alguien más? ¿O algo más, María? No, maestro, sería todo. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar su liderazgo como profesor? O también se permite, oye, profe, es que yo antes hacía esto y bueno, creo que voy a cambiarle por aquí la técnica. Ninguno. Bueno, no sé si estén en clase o no, yo espero que sí, porque luego eso dan a entender. Bueno, vamos a Maestro, ir sí, a... Hola. buenas noches. Sí, estoy en Oh, clase, pero la verdad acabo de entrar nuevamente porque vas y se me fue vienes, el Edgar. internet. Sí, Sí, ya te vi que vas y vienes. Muchas gracias por contestar. Los otros me voy a molestar con ellos. Bueno, ¿qué tenemos que deducir de la clase anterior y esta clase que estamos tomando? A ver, hay algo que en materia de investigación y como profesionistas que somos, le llamamos el marco teórico. ¿Cuál es el marco teórico? La cuestión académica con la que nos formamos o la cuestión académica con la que estamos trabajando. En el programa que ustedes tienen en la plataforma, no te preocupes, no te preocupes, María, muchas gracias. Este, sí, gracias. Aunque no, yo no soy de los que digan, prenda la cámara o si no, ya de ustedes queda si están o no. Pero muchas gracias. Entonces, en el marco teórico, obviamente, cada uno tiene su formación pedagógica. Ahí lo ves, Paloma, donde no estés aquí. Sí, muchas veces se desfasa la clase si prendemos la cámara. A mí comúnmente me pasaba, no sé si se colgaba muchísima gente del internet que tenemos aquí en el DEPA, pero bueno, seguimos. Entonces, el marco teórico es esta cuestión, repito, de los autores, los pedagogos, todo lo que consultamos nosotros, ya sea en nuestra formación desde la licenciatura, mis queridos maestros, o también de otros tipos. Yo les recomendé algunas bibliografías en el programa, lo pueden consultar sin ningún problema y si necesitan que ya acabó la clase. Nah, mentira, es que estoy lavando. Y si necesitan algo, algo más, pues con gusto les queda mi número y cuando requieran de algún apoyo, con mucho gusto les puedo apoyar. Pero bueno, vamos entonces, o bueno, voy entonces a sugerirles algo que, bueno, hemos aprendido, no solo yo, sino también ustedes cuando estamos al frente de un grupo, pero también que podemos deducir del marco teórico consultado. En primer lugar, se los voy a volver a repetir. Necesitamos que cambiar la postura del profesor tradicional. Si queremos que nos escuchen, obviamente, maestros, digamos cosas interesantes para el grupo.
Pero a veces no se puede, sí, sí se puede, hay que hacerlos participar de una forma activa en proyectos y decisiones. Maestros, no crean que por ser maestros tenemos todavía esa autoridad, tenemos el saber, tenemos la verdad. Para ser un buen maestro hay que ser aceptado por el grupo. Nosotros no nos podemos imponer. En un segundo punto, yo también les podría decir, pero me voy a ponerle suavizante. Ya, muchas gracias. Entonces, hay que ser, nosotros no nos podemos imponer. Dos, no hay que amenazar, no hay que castigar. A veces dicen, es que solamente así aprenden. Vamos, hay que mejorar ese tipo de creencias y por supuesto también hay que mejorar las técnicas. En vez de amenazar, de castigar, tenemos que intentar ser cordiales y comprensivos. Muchos maestros, incluso muchos papás, tienen la postura de que no, es que la letra con sangre entra. Vamos, eso eran tiempos arcaicos, eran tiempos terribles en donde ya no podemos seguir pensando maestros, maestras de esa manera. Tenemos que analizar y tenemos que entender como profesores que muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Pero ¿saben cuál es la situación más difícil que muchas veces como profesores no queremos ver? Es que no empezamos por analizar nuestra propia conducta. El a veces que llevemos nuestros problemas personales, nuestros problemas familiares, nuestros problemas económicos al aula no beneficia absolutamente en nada. O decir, es que así es mi carácter, vamos, una cosa es tu carácter fuera de la escuela, pero dentro de la escuela tienes que comportarte. No podemos presionar ni directa ni indirectamente al grupo ni a cada uno de nuestros alumnos de manera individual para que acepte nuestro punto de vista. Bien podemos tener pequeñines que somos, a ver, yo siempre he dicho, no porque sean pequeños, tenemos que abusar de su inocencia. ¿Y a qué me refiero con esto? A que lo que les digamos que hagan, que entiendan, que conozca, los tomen ellos por verdad, no por favor. O sea, no lo hagamos. Al contrario, entre más pequeños sean nuestros alumnos, creo que es mayor la responsabilidad que debemos de tener de guiarlos por el buen camino, de guiarlos por lo que deben de conocer, de hacerles saber lo que es bueno y lo que es malo. Muchas veces también hablo esto en la clase cuando hablamos del lenguaje sexual en niños y adolescentes, que justamente también les hago este hincapié. Si no les empezamos a hablar desde una edad temprana a lo que deben de atenerse, las conductas que deben de reprochar y lo que no pueden permitir en su cuerpo, en su persona, en su integridad, entonces no estamos ayudando ni estamos cooperando como los buenos profesores que tenemos que hacer. Por ello, debemos de tener confianza en el grupo. ¿Mm? Y es que, profe, pero es que yo ya me cansé o yo ya llevo así, yo ya llevo muchos años en esto y así he salido adelante. Sí, vamos, pero ¿dónde queda tu moral como persona y como profesionista para decir que no estás haciendo cosas mejores para con tu grupo? La juventud, la juventud, y esto pasa más cuando tenemos adolescentes o cuando van creciendo los niños, pero los niños, las niñas y los adolescentes, de verdad, maestros, son capaces de desarrollar cosas muy valiosas, tantito les dejemos ser ellos mismos. Si no dejamos que nuestros alumnos sean ellos mismos, yo les decía también a otros alumnos, se los digo a ustedes, nunca, un alumno nunca va a dejar de sorprendernos. ¿Saben cuándo? Cuando el mismo alumno se sienta valioso, se sienta contento
de descubrir capacidades que en la vida habían reconocido. Lo que decía María, les dejo una actividad y ellos mismos se sorprenden cuando van encontrándose con ellos mismos. Hay que estimular la comunicación horizontal en todo el grupo. A ver, la comunicación no tiene que ser vertical, maestro-grupo, maestro-alumno, no, tiene que ser alumno-alumno-maestro, maestro-alumno-alumno, grupo maestro, grupo papás, maestro, o sea, no tiene que ser una comunicación unilateral, no tiene que ser una comunicación bilateral. La interacción no solo debe de ser contigo y con ellos. Maestros, tenemos que acostumbrarnos a escuchar. Y muchas veces tenemos que escuchar, aprender a escuchar a nuestros pequeñines, a nuestros adolescentes rebeldes, incluso a nuestras personas mayores o a los adultos. Porque digo, no estaría de más que estemos enseñando a adultos. Por ello, también como profesores debemos de darles ejemplos y muestras de seguridad a nuestros alumnos. Son muy importantes para las relaciones humanas. Si no dejamos que nuestros alumnos aprendan de sus errores, aprendan de sus informalidades, si no les enseñamos el valor de la responsabilidad, si no les enseñamos a defenderse, lo que les decía, a saber qué conductas deben de permitir y qué conductas no deben de permitir, no vamos a crear mejores y más seguros ciudadanos o seres humanos. ¿Qué les puedo recomendar por último? Fácil. Hay tanto material, hay tanto material que consultar, que simplemente les digo, maestros, sigan el procedimiento de cada técnica. Y recuerden también lo que les dije la clase pasada y también se los dije en los videos. Si la técnica no nos resulta, cambia de técnica. Puede que a lo mejor esa técnica no te funcione porque el grupo no le está pareciendo, pero ni te minimices ni creas que está mal el grupo, sino que simplemente cambiemos la dinámica, cambiemos la técnica. A ver, debemos de pensar, y esto es para quienes hemos tenido carrera de maestros, de que no hay ningún grupo igual. Todos los, sí, de por sí el grupo no es homogeneizado, sino que es heterogéneo. Ahora imagínense todos los grupos que nos va a tocar a lo largo de nuestra vida docente. Maestros, nunca pierdan esa dosis de ingenio y de creatividad por la que decidieron ser profesores, porque se los voy a volver a repetir. Se es maestro, creo, y lo digo desde el corazón y con lo que me gusta mucho dar clases, se es maestro de vocación, no de profesión. Porque de profesión pueden ser licenciados en pedagogía, podemos ser abogados, podemos ser politólogos, podemos ser comunicólogos, podemos ser ingenieros, y solo llegamos a traspasar el conocimiento. Pero cuando se es docente, cuando se es maestro, se enseña con el corazón. Y eso nunca lo deben de perder. Entonces, voy a dejar hasta aquí la clase. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna opinión, sugerencia. Con mucho gusto los escucho. Es No, realmente yo. Voy. María, y luego Edgar dice que no, pero María, ajá. Sí, maestro, conforme a lo que mencionaba usted hace un momento sobre los tipos de profesores, ¿no? Que están todavía a la antigüita. Creo que ahí hay mucho que decir porque el tipo de estrategia de aprendizaje para los alumnos, desde ese punto, creo que va a afectar en un porcentaje muy alto el aprendizaje del alumno, el desarrollo del alumno en los diversos contextos, como lo mencionaba yo anteriormente. Sin embargo, hay nuevas generaciones que tienen nuevas propuestas, que tienen nuevos planes para para el aprendizaje, por supuesto. Pero, ¿qué lleva de la mano esto? Creo que es el maestro que es creativo, que usted lo mencionaba, el maestro que tiene nuevas ideas, el que no nada más es vamos a anotar en el pizarrón la fecha, taca, 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 y el dictado, etcétera,
no, sino que a lo mejor, ¿no? O sea, nos quedamos, bueno, el tema, por ejemplo, puede decir, ¿no? En cuestión de matemáticas, ¿no? Vamos a trabajar las sumas y las restas, por ejemplo. Pero si nada más lo anoto en un pintarrón y voy haciendo, y es que esto se hace así, se hace así y es así, o sea, quedamos con esa teoría, Qué pero el miedo. alumno, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay nuevas generaciones que están aplicando nuevas técnicas, que son prácticas. Ahora sí, literal, podemos utilizar el dicho de no, vamos a utilizar manzanas, peras, limones, lo que queramos, ¿no? Pero a lo mejor armamos una tiendita y empezamos a hacer este tipo de cosas. Claro, yo sé que en algunas escuelitas ya estas técnicas creativas ya se están implementando, pero si nos volvemos a años atrás, yo creo que el aprendizaje se pone en cero nuevamente, porque no estamos permitiéndole al alumno desarrollarse completamente en todos los contextos o campos que él tiene para desarrollarse. Hasta Claro, y ahí lo que yo yo les creo que decía, lo cerramos. sí, ¿no? Y yo les decía, no hay que ser tan permisivos que permitan o que confundan la libertad con el libertinaje, o la libertad es que si no lo hago no me pasa nada, si no lo aprendo no pasa nada, ¿no? Tenemos que estar pendientes de los alumnos. Perdón, María, ¿qué más? Pues en ese aspecto sería eso, maestro, ¿no? De que poder implementar la cuestión práctica, que no nada más nos quedemos con esa teoría, porque nos podrá ser muy fácil, para todos nos va a ser muy fácil la cuestión teórica. Y sí está padrísimo que leamos las miles de hojas y demás, está súper interesante, porque aprendemos, pero también para que nosotros podamos transmitir el aprendizaje y nuestros alumnos, alumnas, puedan aprender realmente, aprender tenemos que aplicar nuevas estrategias, ¿sí? Con nuestros diversos grupos, dependiendo en cuestión de cantidad, edad, contexto, sociedad, comunidad, dependiendo que es rural, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que valorar para que entonces podamos implementar una técnica de intervención, una cuestión práctica, hasta la misma temática que vayamos a trabajar con los mismos alumnos y alumnas. Sí, yo por Sería eso les... todo más. No, muchas gracias, María, por tu participación. Sí, yo por eso en la clase pasada yo les decía, tienen que ver el contexto, el entorno de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. No es lo mismo, y solo hablando de técnicas de dinámicas de grupos, no es lo mismo tener niños de una escuelita rural que niños de una escuelita de un pueblo indígena o niños criados en la ciudad de entrada. No es lo mismo que de por sí el grupo es heterogéneo, tener niños donde tengamos algún niño con autismo, algún niño con TDAH, con síndrome de Down. No es lo mismo que tengamos a un niño de piel negra, a un niño de piel blanca. Todos esos contextos los debemos de tener muy en cuenta para que para ver qué dinámica es la perfecta, con qué dinámica pueden contar y con qué dinámica no. Luego también nos encontramos con maestros imprudentes, que sí quieren generar mucho, pero exigen mucho. Y eso, pues obviamente, ¿qué es lo que hacen? Si no puede mi alumno, si no puede no puede el papá o la mamá del alumno brindármelo, pues empezamos a generar segregación, el no sentirme perteneciente, porque muchas veces con ese tipo de actitudes o con ese tipo de dinámicas o de técnicas, también empezamos a hacer que nuestro grupo empiece a segregar a los alumnos. Ay, el pobre, el que nunca trae, el irresponsable. Ese tipo de estereotipos, ese tipo de etiquetas, porque uno de nuestros alumnos o alumna no pudo darlo, muchas veces los maestros no lo miden. Pero hay algo muy interesante en todo esto. Hay dos aspectos muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes. La primera, estoy contento porque desde luego que están tomando ustedes este nuevo grado académico es porque ustedes no van a ser de esos maestros autoritarios o no van a ser de esos maestros tradicionalistas, porque se están preparando, se están actualizando, tienen ese ingenio, esa creatividad. Y lo segundo, yo creo que eso, tanto ustedes como un servidor compartimos el mismo ideal. No me gustaría ser como ese maestro que recuerdo muy mal, que no tengo un buen recuerdo del, que no me produce un buen sentimiento. Es lo que somos.
No quiero repetir lo que él hizo en mi grupo, hizo conmigo. ¿Y qué es lo que no queremos repetir? Cosas malas, cosas que no nos generaron una buena experiencia, cosas que nos crearon situaciones de discriminación, segregación, intimidación, baja autoestima, poca participación. No queremos ser de ellos. Entonces, sea en mi materia, sea en las siguientes materias, sea hasta que nos volvamos a ver, porque yo espero volverme a ver con ustedes. Va a ser un gusto poder participar nuevamente con ustedes. Ahí estamos. Recuerden, nunca pierdan el ingenio y la creatividad. Sería todo. Espero muchísimo, con mucho gusto, su trabajo final. No es un trabajo pesado. No es, creo que es un trabajo que podemos desarrollarlo muy bien. Y si tienen dudas, recuerden, con mucho gusto los atiendo en el grupo o si gustan de manera privada. Yo me despido hasta aquí. Les deseo una buena noche. Les agradezco a María, a Diana, a Edgar, a Paloma, a Ana Laura, Elisa y Angie, el que hayan estado aquí conmigo. Y pues nada, que tengan bonita noche y quedo a sus órdenes. Cuídense mucho, maestros. Gracias, Gracias, profe. maestro. Buenas Muchas noches. gracias.